Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Muy buenas tardes, oyentes del Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Hoy viernes 23 de enero. Este es el circuito informativo de las 12. Atentado en Bogotá. En el barrio Santa Fe, una granada explotó en la carrera 16 con calle 23 la noche del jueves, dejando un muerto y 3 heridos. El comandante de la Policía Metropolitana, general Giovanni Cristancho, confirmó que la víctima mortal es un hombre de 72 años, empleado de un local de la zona. Las autoridades manejan las hipótesis de una retaliación por el no pago de extorsiones. Recuperación de espacio público. La alcaldía local de Puente Aranda retiró 12 estructuras y recolectó 7 metros cúbicos de residuos en el barrio Remanso, recuperando 1.500 metros cuadrados de espacio público. En Barrios Unidos se transformó el bajo puente de la calle 72 con avenida Norte Quito Sur, recuperando 50 metros cuadrados con apoyo comunitario. Movilidad y transporte. La empresa Metro de Bogotá confirmó la llegada del quinto tren de la línea 1 proveniente de China tras una travesía iniciada el 17 de diciembre. Cooperación internacional. La Embajada de Estados Unidos en Colombia confirmó la visita del administrador de la DEA, Terrence Cole, quien se reunió con la fiscal general Luz Adriana Camargo, el encargado de negocios John McNamara y el director de la Policía Nacional General William Rincón para fortalecer la cooperación contra el narcotráfico. Política y elecciones. La Registraduría Nacional publicó el listado de aspirantes que cumplieron con las firmas para inscribirse como candidatos presidenciales en 2026. Entre ellos, Aníbal Gaviria Correa, Mauricio Cárdenas Santamaría, Santiago Otero Jaramillo, David Luna, Mauricio Liscano, Victoria Eugenia Dávila, Juan Daniel Oviedo, Luis Guillermo Murillo, Claudia López, Carlos Caicedo, Abelardo de la Espriella, Leonardo Huerta, Sondra McCollins, Felipe Córdoba, Daniel Santos. Candidatos que no cumplieron los requisitos mínimos de ley: Pedro Agustino Rosado Escorcia, Mihaly Fandomer Peniche, Alexander Francisco Henao Otálora, Ernesto Sánchez Herrera, Henry Humberto Martínez Sánchez y Pedro Pablo Díaz García. El departamento de Cundinamarca reporta estar listo para elecciones legislativas de 2026 con 684 puestos de votación, 1.254 candidatos inscritos en 57 listas y más de 124.000 ciudadanos con cédula inscrita. El Consejo Nacional Electoral presentó la plataforma Actores Electorales 2026 que busca acreditar y capacitar a 6 millones de testigos electorales. Justicia y educación. Iván Mauricio Lenis Gómez fue designado como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio de Educación formulará pliego de cargos contra la Fundación San José por el escándalo de diplomas irregulares. Derechos humanos y seguridad. La Defensoría del Pueblo reportó que en 2025 hubo 257 menores reclutados forzosamente por grupos armados ilegales, una cifra menor frente a los 651 casos de 2024, pero que sigue siendo alarmante. En Dagua, Valle del Cauca, 4 soldados resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos atribuido a las disidencias de Mordisco. Gobierno Nacional. Nora Mondragón fue designada como nueva directora del DAPRE en reemplazo de Angie Rodríguez. José Vicente Campos, Luis Guillermo Troya, Control Master Ángel Jaime, soy Alexandra Zapata. Bienvenidos. Están escuchando El Visionario Noticias. ¿Estás buscando transformar tu hogar o proyecto? En Fábrica de Tejas del Sumapaz ahora también presentamos nuestra increíble línea de puertas y ventanas.
Tenemos lo que necesitas, puertas de alta calidad, ventanas, derechas e izquierdas para cada espacio y también soluciones especiales para tus baños. Lo mejor de todo es que regresaron los precios de Bogotá. Esto significa precios insuperables. Visítanos hoy mismo en la carrera sexta número 412 Fusagasugá. Teléfono 320-270-0848. Fábrica de Tejas del Sumapaz y su nueva línea de puertas y ventanas. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En el panorama mundial destacan hoy elecciones anticipadas en Japón, el lanzamiento de la Junta de Paz por Donald Trump en Davos, negociaciones de Ucrania y Rusia en Emiratos Árabes y emergencias como los incendios en Chile y la crisis humanitaria en Siria. Con esto damos inicio al bloque de noticias internacionales. En Japón, la primera ministra Sanae Takaichi disolvió este viernes el Parlamento, abriendo el camino a elecciones legislativas anticipadas el 8 de febrero, respaldada por los altos índices de popularidad de su gabinete. Estados Unidos y Davos. El presidente Donald Trump lanzó en Suiza su Junta de Paz, acompañado por una veintena de jefes de estados y de gobierno. En paralelo, amenazó al New York Times con incluir un sondeo desfavorable en su demanda multimillonaria contra el diario. Además, el gobierno estadounidense nombró a la diplomática Laura Dogu como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela con sede en Colombia. Premios Oscar 2026. Se anunciaron las nominaciones a Mejor Película en la 98ª edición de los Premios Oscar. Entre ellas destacan Bugonia, Hamnet, Agente Secreto y Sueños de Tren. La cinta Pecadores lidera con 16 candidaturas, un récord histórico. Ucrania y Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó reuniones en Emiratos Árabes Unidos con delegaciones de Estados Unidos y Rusia para avanzar hacia un fin negociado de la guerra. El Kremlin también anunció un encuentro trilateral sobre seguridad. En Europa, la Marina francesa interceptó un petrolero ruso en el Mediterráneo, violando sanciones internacionales, según informó el presidente Emmanuel Macron. Líderes de la Unión Europea iniciaron una cumbre para reforzar la preparación ante crisis en medio de tensiones con Estados Unidos. El canciller alemán Friedrich Merz agradeció que Trump se haya distanciado de sus planes de anexión de Groenlandia y de imponer aranceles a países europeos. Ahora nos vamos para América Latina, donde, en Chile, fue detenido un tercer sospechoso por los megaincendios que han dejado 21 muertos y más de 40.000 hectáreas devastadas. El presidente Gabriel Boric decretó 2 días de luto nacional. En Brasil, el presidente Lula da Silva recibió una llamada de su homólogo chino Xi Jinping, quien pidió mantener la cooperación y negó que China sea una amenaza. Canadá. El primer ministro canadiense respondió a Trump tras críticas en Davos, defendiendo la relación bilateral. Ahora nos vamos para Asia y Medio Oriente, donde en Vietnam el Partido Comunista adelantó el cierre de su Congreso quinquenal, donde se espera que el líder Ton Lam refuerce su poder. En Indonesia, equipos de rescate recuperaron los cuerpos de 10 personas tras el accidente aéreo de una ATR 42500. En Irán, el fiscal general Mohammad Movahedi negó que se hayan detenido 800 ejecuciones por presiones de Estados Unidos, calificando la cifra como completamente falsa. Emergencias globales. Una tormenta de nieve pondrá en alerta a 7 estados del sur de Estados Unidos, incluyendo Texas. En Siria, más de 134.000 personas fueron desplazadas tras choques entre el gobierno y fuerzas kurdas. Y en el mar de China, un carguero naufragó cerca del atolón de Scarborough. 13 tripulantes filipinos fueron rescatados mientras otros 7 siguen desaparecidos. Y en tecnología, TikTok anunció la creación de una empresa conjunta mayoritariamente estadounidense para operar en Estados Unidos, evitando así una prohibición vinculada a su propiedad china. Un panorama global marcado por elecciones anticipadas en Japón, tensiones diplomáticas en Davos, crisis humanitarias en Siria y Chile, y transformaciones en la tecnología y el comercio mundial. El tablero internacional se mueve entre negociaciones de paz, emergencias ambientales y disputas políticas que redefinen las relaciones de poder. El Visionario Noticias.
Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, especialistas en avalúos comerciales en todo el territorio nacional, con un equipo de profesionales certificados. Mucha atención, militares y policías activos y retirados necesitan un avalúo comercial en 24 horas para Caja Honor, la caja promotora de vivienda militar y de policía. Llámanos y te asesoramos al 311-477-9047 o al 315-337-0537. Te acompañamos a cumplir tus sueños. Somos una empresa especializada en avalúos comerciales corporativos de todo tipo de bienes a nivel nacional. Con una capacidad humana de 50 personas en la sede principal y más de 300 profesionales inscritos en el Registro Nacional de Evaluadores, certificados en las 13 categorías del RA, que se encargan de realizar nuestros procesos a nivel nacional. Para la Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, lo más importante son ustedes, nuestros clientes. Esta es una señal que cubre a Bogotá y Cundinamarca. El Visionario Noticias. En 2025, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca reforzó el control y la vigilancia ambiental con más operativos, seguimiento y acciones para proteger los recursos naturales. Con estos resultados, la CAR reafirma su compromiso con la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad. A continuación, nos acompaña Brian Martínez, subdirector de Autoridad Ambiental, quien nos amplía los detalles de estas acciones y su impacto en las comunidades. Este año tomamos más de 5.000 decisiones de fondo, tanto en trámites permisivos como sancionatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que ante las solicitudes presentadas por personas naturales y jurídicas de nuestra corporación, decidimos otorgar o negar un determinado permiso, y en el caso de los expedientes sancionatorios, la decisión de fondo fue sancionar o exonerar. De igual manera, nuestros equipos técnicos y jurídicos lograron documentar, analizar, evaluar el uso del agua de las diferentes fuentes hídricas de nuestra jurisdicción y emitir alrededor de 4.000 informes técnicos, verificando que se ajusten a los lineamientos normativos para no afectar la calidad del agua y garantizar el uso eficiente del recurso vital por parte de las empresas de servicios públicos e industrias grandes y pequeñas. Este año analizamos y formulamos más de 200 evaluaciones técnicas en el marco de solicitudes de licencias ambientales en diferentes temáticas y sectores. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca actúa y seguirá haciéndolo con mano firme y apoyada en recursos tecnológicos e innovación. El Visionario Noticias. Somos su ejército nacional. Los niños, niñas y adolescentes son el futuro del país. No permitamos que arriesguen sus vidas y arruinen sus sueños por una falsa ilusión. Que no recluten tus sueños. Denuncia el reclutamiento forzado en la línea 141 del ICBF. 13ª Brigada del Ejército Nacional. Defensores de Bogotá y Cundinamarca. Patria, honor, lealtad. Nuestro compromiso es Colombia. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. La Policía Nacional Dijín capturó en enero de 2026 a prófugos internacionales. Estaban requeridos por Interpol por delitos como narcotráfico, homicidio, trata de personas y estafas millonarias. Colombia reafirma, no es refugio para delincuentes. Habla el coronel Elber Vicente Alfonso, director de Investigación Criminal e Interpol. 15 personas retenidas en diferentes ciudades por delitos cometidos en el exterior. Como resultado del fortalecimiento de las investigaciones, pero también de la cooperación internacional, durante los primeros 20 días del 2026, la Policía Nacional de los Colombianos logró la retención de 15 ciudadanos nacionales y extranjeros, requeridos por autoridades judiciales de distintos países mediante notificación roja de Interpol. Estas personas retenidas son señaladas por delitos como narcotráfico, porte ilegal de armas de fuego, homicidio,
enriquecimiento ilícito, delitos sexuales y uno de los delitos que sin duda alguna hoy preocupa al mundo es la trata de personas. Las acciones desarrolladas se ejecutaron en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Este resultado obedece a una estrategia integral orientada a evitar el asentamiento y la expansión de estructuras criminales internacionales en territorio colombiano. Acá no solo hemos fortalecido la investigación, sino también el control aeroportuario, el control migratorio, el control fronterizo y la movilidad transnacional. Asimismo fue clave el intercambio oportuno de información internacional, el uso estratégico de bases de datos de Interpol, las labores investigativas especializadas y el trabajo articulado con autoridades judiciales y migratorias, no solo nacionales, sino también internacionales. Estas 15 personas retenidas de lo corrido del 2026 corresponde a prófugos de 9 nacionalidades requeridos por 10 países que evidencian la dimensión global del fenómeno criminal, pero además la capacidad y la fortaleza de los países para enfrentar estos nuevos desafíos. Están escuchando El Visionario Noticias. Y para finalizar, esta semana se cumplieron los 30 días de la emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, tras el hundimiento en el Congreso de la Ley de Financiamiento que buscaba recaudar 16,3 billones. En este periodo se expidieron 2 decretos que aseguran cerca de 12 billones, aunque aún se evalúan nuevas medidas para cubrir el faltante de recursos. Damos paso al ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien nos explica que la emisión realizada a finales del año pasado tenía como propósito garantizar los recursos para la operación del gobierno y detalla sus resultados. Efectivamente, la operación que hicimos a finales del año pasado tenía como propósito fundamental garantizar los niveles de liquidez necesarios para la operación del gobierno y se realizaron una operación que tuvo por un lado una operación de manejo de deuda, en donde se transformaron unos test que estaban colocados a unos plazos de vencimiento inmediato por unos test de unos vencimientos posteriores y aseguraron la liquidez necesaria para el cierre del año. Este año consideramos que había necesidad de hacer unas operaciones de manejo de deuda en función de los niveles de depósitos que teníamos en dólares y se observaba que era necesario en esta operación garantizar los niveles y los stocks de recursos en dólares que necesitaba el gobierno para fundamentalmente los primeros 6 meses. Con base en esa necesidad se planteó abrir una ventana de mercado en un momento en el cual consideramos que era favorable las condiciones internacionales para esta emisión de bonos y tuvimos un muy buen resultado. Colocamos en oferta una emisión de 4.950 millones de dólares y recibimos demandas o apetitos para la colocación de estos bonos por cerca de 23.000 millones de dólares. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.
Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve.